parece que, no sé, de alguna manera me parece que está bueno volver a eso, volver a un poco la cabeza un poco más libre de información y partir de ideas que no están preconcebidas, ¿no? Como que van surgiendo a través de las necesidades, del material, lo que te permite el material, del programa. Me parece que eso está bueno. A mí me interesó esa parte y cuando empieza a hablar un poco más de los materiales que usamos, del impacto que tienen, de como la huella ecológica, como empezar a retomar ciertos conceptos que tal vez rompen un poco con todo esto de la imagen, porque la verdad es que todo el tiempo estamos viendo imágenes. No estamos viendo, no profundizamos en información, no sé, vemos algo publicado y decimos esto está bien. Quizás no. Quizás simplemente está publicado y nosotros tenemos que poder empezar a ser más críticos con lo que vemos. Tal cual. Y ahora que ya somos un número ya más importante, pasamos los 40, les comentamos un par de cositas. Uno, lo de siempre, que antes lo dije, pero lo repito. Vamos a estar todos, la idea es que estemos todos en mute hasta que alguno pida la palabra y hablan. No tengan ninguna, por favor, no tengan ninguna vergüenza de meterse en cualquier momento, opinar, hablar. La verdad que es enriquecedor cuanto más se sumen. Piden la palabra por el chat o directamente se sacan el mute y hablan. Después vamos a organizarnos en 3 módulos, que son los que les mandamos ya. Este primero, que es sobre reflexiones de la charla del lunes de Mede y Dani, y si quieren de cualquier otra cosa. Después una pequeña charla, que ya la vamos a presentar, y en el último tramo, y quizá parte del segundo también, la idea es ver lo que estuvieron mandando de los esquicios. Perdón, Ana, te interrumpí. O interrumpí el hilo, perdón, mejor dicho. Eso, no, como me pareció que eso está bueno. Y tal vez está bueno que directamente se saquen los micrófonos el que quiera hablar y hable, como perdamos un poco Por favor. la estructura, el respeto, no sé, la cosa cuadrada que veo en mi pantalla. Vuelvo a preguntar, ¿pueden levantar las manitos? ¿Vieron todos la charla del lunes? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Charles? Hola, Charles. Qué bueno, me enganché ahí, Ana, mientras estabas hablando, me pareció re interesante. También me pareció interesante esto, que tal vez no pidamos la mano, o sea, el que quiere hablar, que saque el mute y arranque, así que se haga más desordenado. Estamos todos muy estructurados con esto. No, me pareció re interesante lo que decías, Ana, la verdad, y a la vez creo, no sé qué opinan los demás, como que pega en el centro neurálgico Donde de más algo duele. que digo, en un punto de reflexión que sobre todo me parece desde la carrera, desde el punto que están ellos, y va creciendo y no para más, que es el tema de la construcción, digamos. Vos levantabas esto que decía de las imágenes en relación al análisis de los materiales y tal, como que hay una brecha un poco que por momentos muy naif o muy... y la realidad es que nos la pasamos resolviendo detalles constructivos, pensando lógicas materiales, y claramente eso no está escindido de la estética, o sea, pensar en una estética o en un lenguaje que nos interese, que vengamos investigando, creo que lo divertido de nuestra profesión es que está totalmente relacionado con el hecho material
hasta el más básico, ¿no? Él hablaba de la piedra. Entonces me parece que ahí es donde se vuelve sofisticado y donde esto de la expresión, el lenguaje, todo eso se vuelve maravilloso cuando el proceso ese material es interesante, está bien reflexionado, no tiene cosas molestas, ¿viste? Está lleno, uno va a obras y que le dicen a un capataz, sí, bueno, revóqueme toda esa pared que mide 700 metros de largo. No digo, pará, ¿no habrá una forma más agradable de resolver una intención? Está eso famoso de los contrapisos en los edificios. Sobre todo todos estos edificios que a nosotros nos gustan, que no tienen cielo raso, vieron, que tienen losa vista, losa hormigón vista, siempre aparece ese tema de si pasás las instalaciones, si van suspendidas o si van por los contrapisos. Si van por contrapisos, ¿qué espesor tienen esos contrapisos? Si vas a pasar un caño de 100, no sé, un caño cloacal o fluvial, y después estás tirando en un piso 8, en un piso 10 de un edificio, cargando material de contrapiso, o sea, eso, no sé qué opinan los demás. Una cosita, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Se Hola, escucha? Marcelo. Perfecto. Buenísimo. Me gustó mucho la pregunta que Dani le hace, siguiendo la línea de lo que recién Charlie comentaba, en relación a que se lo escucha muy poco a Mede hablar de lo tectónico, por decirlo así, de lo que Dani llamaba la belleza de la imagen y no tanto en su discurso aparecía siempre esta referencia, sino que más bien era un discurso, es un discurso basado en la tecnología y en lo constructivo y en las economías del regionalismo donde nos toca vivir, ¿no? O de cualquier lado del mundo, pero la cuestión es tener una conciencia que estamos construyendo en determinado lugar. Y eso, el estamos construyendo, o el materialismo, o las tecnologías, tienen, obviamente, y ya en línea con lo que Charlie decía, una impronta estética. El material en sí nos devuelve una imagen, un color, una sombra, una temperatura, que hace que la construcción y la evidencia de todos esos materiales nos devuelva una imagen que lo ideal es que esté buscada y de la manera, digamos, más estética posible. Cuando irrumpe en la arquitectura el edificio del Pompidou, irrumpe como una máquina de contener exposiciones u objetos, casi con la intención de abrirse en una de sus caras a la comunidad y en otra de sus caras mostrar su tecnología de cómo funciona un bicho semejante. Lo mismo pasa en el Lloyd's de Londres, de Rogers, y son edificios que evidencian y que muestran su tecnología, por decirlo así. Lo que Mede hace referencia de todas estas cosas me parece que va en ese camino, por supuesto con nuestro regionalismo, ¿no? Cuando habla del ladrillo, cuando se habla de una terraza verde, cuando se habla de las construcciones de adobe o el uso de la madera, y mismo la estructura de hormigón. Una cosa es ver una casa de Neutra con toda su exponente estructural visible y con una estética de ordenamiento de ese componente estructural y de cada pieza que conforma a esas casas, que no es lo mismo, como decía recién Charlie, a ver una obra de Sisa, donde la masa y el revoque y las perforaciones de esa masa evidencian un discurso que va
en otro sentido, en otro camino, ni más ni menos válido. Son recursos constructivos y de discurso del arquitecto hacia su entorno social que se ven reflejados en la estética del elemento. Y bueno, esa constructividad depende del camino que tomemos para llevarla a cabo y depende del mensaje final que eso demande de parte de nosotros a querer exponer. Vamos a tener que elegir qué camino tomar. Me parece, no sé si está claro, pero es un... Marce, te hago una Sí. pregunta que también la comparto con el que quiera tomarla. Uno exagerando, no sé si exagerando, pero queriendo sintetizar y ser muy ultras con esta idea, yo pensaba, uno no podría también decir que la estética o la búsqueda de estética empieza en el proceso, o sea, no es solo en el producto final, sino que en la obra, hasta de cómo se prepara la mezcla, dónde se prepara, cómo, por qué, cómo se aplica, ¿no? Antes que eso, antes que la obra, mucho antes que la obra. Mucho antes que la obra, cómo se seleccionó ese... O sea, el tema del proceso, y sobre todo en nuestras sociedades que son tan caóticas, ¿no? Sí. Y que tal vez en muchas escalas no hay los recursos, las ingenierías para pensar, o sea, la cantidad de cosas que se hacen mal, procesos que son feos, desperdicio de materiales. En general eso va muy ligado a obras que además después tienen el valor arquitectónico es malo, ¿no? A mí me parece que estamos tocando un punto de la arquitectura muy lindo, y que está muy arraigado a cómo uno es y a lo que uno quiere transmitir hacia los colegas, la sociedad, su manifiesto, lo que fuere. No quiere decir que lo mejor sea el modo que escuchamos en esa conversación. Es uno, como lo que mostramos en Explora. Y me parece que es tan válido como la pared revocada de Valiero, también. Y creo que tiene mucho que ver con el mensaje del arquitecto. Valiero en su libro escribe que la obra de arquitectura tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte que uno elige los materiales y la construcción para hacer lo que el arquitecto constructor tiene que hacer, protegernos del frío, del sol, la lluvia, buenas orientaciones, espesores, no cagarnos de frío, todo ese tipo de cosas hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es decir, cómo lo materializamos, tiene que ver con un discurso que queremos dar hacia el exterior y hacia los demás, de cómo queremos que eso se vea, que cómo queremos que nosotros nos veamos en eso. Entonces, ahí está la impronta del arquitecto, en que obvio que lo que hay que construirlo, pero bueno, uno dice, lo voy a construir mostrando la estructura, lo voy a construir con una idea de luz y sombra, de llenos y vacíos, de un montón de cosas que yo creo que cada uno de estos lenguajes que empiezan a derivarse y a tener como paleta de selección de todas estas ideas, tienen sus propias palabras, su propio lenguaje. Cada lenguaje tiene su propio lenguaje. Es decir, no es lo mismo una columna para una obra de Sisa, que va a estar escondida detrás del muro, a una columna para una obra de Mies van der Rohe, que va a estar exhibida como tal. Entonces, ahí es donde define el arquitecto. Ahí el 9 es el arquitecto para empujar la pelota adentro y definir
cuál es el camino a seguir que esa obra va a tener, me parece. ¿Cuánta gente con anteojos? Se ve que ya están en PA, ya se quemaron los ojos con la compu. Yo quería agregar algo a lo que estaba diciendo Marce de esto de la estética, que también se habló en la charla, que decían que la foto de la arquitectura, como decían, no sirve. Para mí un poco sí, no, pero digo que está bueno tal vez la experiencia de ciertas arquitecturas, de ciertos espacios, que puede ser que estés en un edificio de puta madre súper diseñado y que digas wow, hasta puede ser en nuestras casas, reconociendo, me parece que está bueno eso de reconocer qué elementos o qué espacialidades, qué materiales, entender un poco, como que ir más al origen de las cosas y no como a la idea preconcebida. Como que hay un montón de, tal vez uno dice, uy, no hay manera que yo entre a un edificio de Saja si no viajo y no puedo viajar. Y bueno, tal vez hay elementos dentro de la ciudad, dentro de nuestras casas o dentro de la vida cotidiana nuestra que transmiten algo, no voy a decir lo mismo, pero similar o nos transmiten cosas de igual valor y que valen para después nosotros pensar otros espacios. Pero me parece que está bueno eso de reconocer elementos. No sé, yo me acuerdo cuando estudiaba y nos tiraban, no sé, bueno, teníamos que hacer un edificio, ibas a ver edificios. Bueno, quizás no hay que ir a ver edificios puntualmente. Quizás hay un montón de otras cosas, desde arquitectura a las cosas que nos interesen, que nos pueden transmitir tal vez como ideas más, no sé, ideas iniciales tal vez, ¿no? Como principios para partir y empezar a pensar el edificio o lo que querramos hacer. A mí también me pasa un poco con la arquitectura, la facilidad de la imagen que tenemos, de que tenemos la misma facilidad de ver una obra de arquitectura de cualquier otro país europeo a ver una arquitectura argentina. Entonces por ahí también me parece bastante valioso poner en contexto lo que queremos y buscar la belleza desde nuestra cadena de producción. O sea, qué cultura tenemos a la hora de hacer arquitectura. Sí, después también... perdón. Dale, Charles. No, que también, justo el otro día después de la charla, al otro día hablamos con Dani un rato largo por teléfono y hablamos de la generación de los que nos recibimos por el 2000, 2001, que es un marco nada que ver al actual, pero que fue de una crisis económica que la Argentina se dio vuelta, ¿no? Entonces, todos los que se sucedió un momento muy lindo en todos los diseños, incluyendo la arquitectura, que era bueno de cómo resolver cosas que nos gusten, que sean cancheras, que sobre todo que éramos todos muy jóvenes, con 2 pesos, no sé, con una cosa que vendían en una ferretería, cómo resolver una fachada. Y es como un ejercicio que tenemos muy incorporado, me parece, en estas latitudes, ¿no? En todo caso, incluso, no sé, yo pienso algunas obras de mis compañeros acá del grupo, que puede pasar que hay un cliente que, no sé, que se quiere hacer una super casa en no sé dónde, y que uno le dice, bueno, mi lenguaje es muy austero, tal vez gastamos un dinero en un material, en una pieza, en un elemento, ¿no? Pero a la vez, digamos,
me parece, Juan, y con lo que decías recién también, que es esto de, es un contexto que de alguna manera vigoriza la reflexión. No sé, hoy estuvimos 2 horas a la mañana en el estudio, en un Zoom, con unas rejas de unas medianeras de un edificio. ¿Cuánto mide de largo una planchuela? Y entonces, bueno, ¿cómo hacer para que soldarlo no sea una locura y que el corte no haya desperdicio? Y de cómo se iba a pintar, o con qué galvanizado, o cómo, y cuánto vale una cosa, cuánto vale la otra, bueno, y con todo eso tratar de lograr algo que a la vez que nos guste, que quede bueno. De eso, no sé, Julio tal vez puede hablar un montón, que conoce el proceso desde comprar un material, desde elegirlo, comprarlo, que te llegue, cómo se aplica, ¿no? Sí. ¿Cómo va? Me pasaste la pelota. Muy buena charla. Está bueno. Yo sobre todo rescato siempre de Mede, bueno, yo desde que soy alumno lo escucho a Mederico, ya van varios años. Y siempre rescato eso, que él pone en perspectiva, me parece, o sea, me parece que es muy, o sea, muy, muy genial esto de que él está tratando de inculcar esta agenda desde hace tantos años. El encare, el lenguaje, él habla de la belleza, incluso. Me parece que está buenísimo eso que él hace. Después, viste, o sea, como que siempre sentí que a Mede le faltó una última vuelta de rosca. Siempre nos tira esta genialidad, o sea, o estos ítems, estos puntos como la huella ecológica, no me acuerdo qué nombre le pone qué término le pone a los materiales, no me acuerdo si es intrínseco, ¿alguien se acuerda de eso? No me acuerdo, no, pero siempre habla de eso y siempre sí me parece súper interesante. Algo que me quedó pendiente a mí es como investigarlo yo, personalmente. Como sí, a verme como efectivamente el hierro o una estructura metálica tiene una huella ecológica mayor o menor que una estructura de hormigón. O si en verdad es parametrizable, o sea, hasta cierta altura conviene hacer tal cosa y hasta cierta otra. Nosotros, bueno, también ahí lo conecto con la charla que dio el chileno, no me acuerdo el nombre, cómo la economía... Marco. ¿Cómo? Minami. Cómo la economía se llevó puesta a todas las otras profesiones, porque hoy si me pongo a pensar cómo hacer una estructura, no sé, el año pasado me pasó de tener que hacer un edificio de estructura metálica, y en su momento la primera ecuación que hice fue económica, como, che, el material en hierro, el hierro es efectivamente a partir de tal perfil del IPN 14, todos los perfiles para arriba son todos importados. Entonces, viviendo en Argentina, teníamos todo este tema del movimiento del dólar, iba a ser mucho más caro, pero claro, bueno, el montaje se hizo efectivamente en 20 días, montamos un edificio de 5 pisos de altura, o sea, esas cosas, viste, uno nunca lo termina de cuantificar del todo. Ni tampoco el tema de la huella ecológica, o sea, que era menor si consumir, no sé, para ese edificio me acuerdo que eran aproximadamente en hormigón hubiesen sido 200 metros cúbicos de madera, que uno nunca lo calcula, el encofrado para el hormigón como una huella ecológica, pero es un material que después muchas veces se descarta, se desecha. Ahí es donde me decía lo de la entropía, perdón. Entropía, esa es o sea, como que efectivamente cada cosa tiene un costo directo a nivel económico, un costo directo y un costo indirecto, pero a su vez el análisis de la huella ecológica llega muy lejos. O sea, eso no sé, o sea, nunca lo encontré realmente si hay algún tipo de unidad de medida de esto. Pero sí pone esto en agenda de concientizarse, y eso es lo que siempre rescaté.
Hace poco con Flor, tuvimos que hacer, acá en la última semana, tuvimos que hacer un ejercicio que era una casa en un barrio cerrado, y lo primero que hicimos, que es parecido a lo que están haciendo ustedes, el tema de implantación, lo primero que hicimos fue buscar la implantación, o sea, lo que se le ofreció al cliente fue la mejor implantación que se podía lograr en ese terreno. O sea, la menor cantidad de sombra sobre el espacio que quería como esparcimiento y la mayor cantidad de ingreso solar. Y eso me pareció como un ejercicio que no solemos tomarlo así tan fuerte. Se los recomiendo a todos porque lleva mucho detenimiento. Siempre tomé esas cosas, me parece que es genial. No sé, entiendo que en otros cursos después se quedaron con un montón de dudas y creo que va a haber otra charla. ¿A ustedes les quedó alguna duda o algo que tal vez alguno de los estudiantes les hable? Algo que les gustaría profundizar, como tal vez hacemos un punteo para una próxima charla. No sé, paso ahí la pelota, la pateo al medio del campo. Sí, yo igual tengo algo que me quedé con ganas, Marce también, así que la hago corta, que nos quedan 9 minutos y piquito. Dos cosas, una que me pareció como contradictorio de la charla, pero a su vez se entiende, pero hay que ir como bucearlo o revolver un poco para entenderlo, que habla de lo bueno que es el Colón constructivamente, decía de la piedra que hace 400 millones de años, no sé si son 400 o 40, de la nobleza de ciertos materiales, pero al mismo tiempo hay una crítica que para mí es bastante acentuada a todos nosotros, y a esto después le sumo un layer más, que es que vos agarrás una foto de un edificio de propiedad horizontal, de cómo se construía hace 80 años, y hoy, y si la de hoy la pones en sepia, es igual. O sea, a nivel tecnológico no cambiamos, por lo menos en Argentina, absolutamente casi nada. O sea, son todos mampuestos, el hormigón se hace con encofrado, todo muy, muy tradicional, y es una realidad bastante rara esa. Ahora, hay tecnología, el edificio que estabas contando que montaste en 5 meses, es increíble que si puedes montar un edificio en 5 meses, tardes un año en hacer lo mismo en hormigón. Y eso, y a su vez le agrego este layer que hoy cuando subí el videito de la charla de YouTube, entré a ver la historia de Mederico, y en la historia de Mederico dicen, en varios lugares trabajó en la Sociedad Central, pero en el Instituto de Materiales y no sé qué, y no sé cuál, muy relacionado a la investigación en materiales y a la tecnología, y me parece que desde Explora siempre se dice que está buenísimo que cuando salgamos trabajemos en la MUNI, trabajemos en la docencia, trabajemos en cualquier lado. La verdad que estaría muy bueno relacionarse a la tecnología de la construcción y ver cómo se puede aplicar. O sea, el déficit de viviendas en este país es tremendo, fue tremendo, y desde hace muchísimos años es tremendo, y va a seguir siendo. Entonces, encontrar formas de abaratar la construcción desde la tecnología, sin desmerecer la buena construcción, me parece algo que es súper interesante. Y vuelvo a lo contradictorio porque habla siempre del peso de los edificios, de cuánto material tenés que mover para hacer un edificio, cuánto, literalmente, no me acuerdo de quién es el libro, de cuánto pesa su edificio, señor Foster. No, hay un documental de Foster, ¿no? Esa. Y habla de, por eso decía contradictorio, habla de lo buena que es la piedra como material. En ese sentido me chocaba y me moví un poquito. Perdón que la hice más larga de lo que quería. Marcelo. ¿Puedo meter un bocado? Sí, obvio. Ah, perdón. Me muté. No, somos tremendos los docentes, perdón, cállennos ustedes, agarren y empiecen a hablar porque si no le vamos a quemar la cabeza 3 meses. Yo 2 cosas cortitas. Una de Mede, que no sé si hoy se llegó a hablar, yo me enganché un cachito tarde. El otro día creo que no lo mencionó. ¿Se acuerdan esa teórica de él hace muchos años que habló de no sé si él le decía la memoria límbica?
Una cosa que a mí siempre me pareció genial, que él dijo, que es con esto de la estética, que decía el origen de la vida humana, de la vida, es que venimos del agua, ¿no? Es el anfibio, es ese pequeño reptil que salió del agua, que su único método de supervivencia era la observación. Entonces el análisis, la tesis que él construía en esa teórica es que la estética tiene, nuestro interés por la belleza y por la estética tiene un origen en la supervivencia. Que eso me parece que es re interesante de él y lo relaciona al inicio de la vida, ¿no? Y después dos cositas cortitas. Una de estos edificios neoclásicos, así que vieron que él hablaba mucho en un momento de la cal, de la relación de la cal y el hierro, como la cal, hay una cal de hace 50 años y hay una cal que es la que usamos ahora, y que tienen una relación, una degradación totalmente distinta del hierro y la cal, ¿no? Porque son edificios que están impecables, esos edificios neoclásicos, no sé, el Congreso, todos los edificios tienen hierro y tienen cal y no tienen una rajadura, ¿no? Yo quería hablar en línea así con lo que estaba diciendo Popo y también en relación a lo que me hablaba de la foto, ¿no? Que es solo una foto y que recién Anabela también lo mencionó. Yo creo que él habla de la foto porque el resultado o la imagen que nosotros vemos es solo una parte del proceso que llevó a nacer a esa obra. Nosotros no siempre diseñamos las cosas de lo que pura y exclusivamente se nos ocurre o nos sale de la cabeza, sino que hay circunstancias que hacen que la cosa sea así y los puntos de partida que nosotros tomamos para encarar cualquier proceso de diseño, uno nunca sabe cuál es el 00, el inicio de ese punto de partida. Muchas veces son cuestiones económicas, otras veces son cuestiones de la tecnología, otras veces son cuestiones de la circunstancia, ¿no? Así como comentaba Charlie del 2001. En una obra que me tocó a mí hacer en Córdoba, ahí verifiqué lo de la huella ecológica y lo tuve muy al alcance de la mano. Había que construir 3 aulas y en el medio de un valle, y llegaba ahí un camino de tierra, llega un camino de tierra. Estábamos a 22 kilómetros de la cumbre y a 17 de Ascochinga. Ese era el trayecto que todo camión tenía que hacer para traernos a nosotros los ladrillos, la cal, el cemento, la arena y todo lo que nosotros teníamos que comprar para construir esto. Resulta que aparte de todo el valor que tenían los materiales, el costo del viaje era tan alto que se nos duplicaba el costo de los materiales y además, después de haber hecho la obra, teníamos que contabilizar cuánto nos iba a costar la limpieza de la obra y los desechos que esos materiales producían, y teníamos que arreglar el camino, porque el camino es un camino de tierra y los camiones tan cargados lo destruyen. Entonces, después de haber hecho esa evaluación económica, vimos que si esa misma cantidad de plata nosotros la usábamos para dársela a la gente del lugar, nos costaba lo mismo. Y esa gente del lugar nos bajó las piedras de las montañas que estaban ahí al lado nuestro y hicimos toda la construcción con piedra. Y los desechos y restos de piedra que quedaron, no, quedaron por ahí, no molestó a nadie y la construcción se pudo hacer. Y se generó una confraternidad entre lo que fue la obra y la gente del lugar que fue increíble, y creo que ahí cumplimos una misión de lo que fue la huella ecológica en esa obra. Es un gran concepto Bueno, queda de menos un sustentabilidad minuto. también ahí. Total, de sustentabilidad, de regionalismo, del impacto ambiental, de lo que significó esa obra en ese lugar. La verdad que sí. Estuvimos muy contentos y
Y bueno, el significado que tenía la obra y quién la patrocinaba y quién la pagaba también tenía como una carga muy fuerte que había que representar también ahí. Y bueno, ese fue el inicio de esa obra de arquitectura. Uno no puede decir, me senté en el tablero y me puse a dibujar 3 aulitas. Hubieron circunstancias que la llevaron a que fuera de piedra, in situ, con gente del lugar y con determinadas características. Está buenísimo. Che, nos queda menos de un minuto y seguimos. ¿Cerramos ya o quieren alguien hacer un micro comentario? Yo quería agregar el concepto del tiempo, que tiene que ver con lo que estuvieron hablando. Del tiempo del proceder en el proceso de diseño y del contexto que se está viviendo cuando se encara una obra de arquitectura.